Yo soy muy de XCOM, pero creo que a veces hacemos una cosa bastante injusta. Vemos unas cuadras, unas coberturas y unos porcentajes de acierto y ya está. Otro XCOM. Pues no. Hay juegazos que llevan años viviendo bajo esa comparación y hoy vamos con 10 de ellos. Todos están en español. Empezamos ya. Vamos a empezar con Gear Tactics, porque este juego va completamente a lo bruto. Cada soldado tiene 3 acciones y puede repartirlas entre movimientos, disparos y habilidades, pero lo que cambia el ritmo son las ejecuciones. Rematas a un enemigo y el resto del pelotón recibe una acción extra. Un turno casi terminado puede acabar en una auténtica escabechina. También tienes que cerrar agujeros de emergencia para cortar los refuerzos y enfrentarte a unos jefes enormes, muy de Gears of War. ¿Dónde flojea? Pues fuera del combate. No tiene la gestión mundial ni la base de XCOM, la campaña es lineal y algunas misiones se repiten demasiado. Pero si alguien piensa que la estrategia por turnos tiene que ser lenta, Gear Tactics tarda muy poco en quitarle esa idea de la cabeza. Con Finish Point tengo una sensación muy clara, se le trató bastante peor de lo que merecía. Lo que más me gustó fue el cambio a la hora de disparar. No eliges simplemente un enemigo y esperas a que el porcentaje te acompañe. Puedes apuntar al arma, a una pierna, a un brazo o a la cabeza, un poco como en Fallout, y eliminar justo la capacidad que te está complicando tantísimo el combate. Además, recuperas bases y el mapa global. Añade 3 facciones humanas y enemigos que evolucionan durante la campaña, ojo con esto. ¿Tenía carencias? Pues por supuesto que sí. Repetición, micromanejo, picos de dificultad y un lanzamiento al que le faltaba trabajo. Pero no era XCOM 3, ni tenía por qué serlo, ¿eh? A mí me pareció un muy buen juego. Y aquí está una de las ideas de este vídeo. A los seguidores de XCOM, ningún juego del estilo nos parece lo suficientemente bueno. Quizá el problema no siempre está en el juego. Psychonauts 2 no intenta convertirse en un XCOM 3 clandestino. Su referencia principal es el XCOM de 1994. Puedes construir varias bases, colocar radares, detectar un ovni, mandar cazas para derribarlo y después enviar una escuadra a recuperar tecnología. Mola, ¿eh? Lo que haces en el aire crea la batalla terrestre y lo que consigues allí te prepara para el siguiente ataque. En combate regresan las unidades de tiempo, la munición, las escuadras numerosas y unos soldados bastante más reemplazables que las estrellas de XCOM 2. Aquí puedes encariñarte con un veterano, pero el juego no va a protegerlo porque tenga una buena historia. Es más austero, denso y lento que el XCOM moderno. No intenta entrar por los ojos. Ofrece esa guerra global y complicada que Firaxis decidió simplificar. Chaos Gate Demon Hunter suele explicarse con una frase muy fácil. Es XCOM sin fallar ese disparo del 95%. Y sí, con alcance y línea de visión, el impacto entra. Pero las decisiones no desaparecen. Tienes que calcular el daño, destruir coberturas y buscar ejecuciones que devuelvan acciones. Sabes que vas a acertar. Lo difícil es no dejar vendido a tus 4 caballeros grises. Fuera de la misión hay heridas, clases, investigación, mejoras para la nave y una campaña en la que una plaga, el Bloom, sigue extendiéndose por la galaxia. Puede repetir escenarios, alargarse y esconder una mala decisión hasta horas después. Aún así, es uno de los paquetes más completos de la lista. Y no, quitar el fallo del 95% no vuelve fácil un juego táctico, solo coloca la incertidumbre en otro sitio diferente. Menace es el único juego incompleto de la lista, sigue en acceso anticipado. Así que hablamos de lo que ofrece ahora y no de sus promesas. La diferencia está en la escala. Una unidad puede representar a un líder con toda su escuadra, y también entran transportes, tanques, artillería y mechas. La supresión permite inmovilizar al enemigo, abrir un flanco o cubrir una retirada sin conseguir una baja. Cada operación encadena varias misiones. Si gastas tus mejores soldados y vehículos al principio, puedes llegar al final sin respuesta. Le faltan biomas, enemigos y parte de la campaña. Pero esta mezcla de wargame y táctica por turno ya tiene mucha personalidad. En XCOM duele perder a tu soldado favorito. Aquí puedes perder al soldado, a su escuadra y al blindado que tenía que sacarlos de allí. Mutant Year Zero mezcla el combate de XCOM con exploración y sigilo. Muchas veces la batalla se decide antes de empezar los turnos. Recorres la zona, observas las patrullas y colocas a Dux, Bormin y compañía. Un enemigo aislado puede caer con armas silenciosas sin alertar al resto. Cuando el plan falla, aparecen los turnos, las coberturas y los porcentajes. No diriges reclutas anónimos, sino mutantes con personalidad y habilidades propias.
Es más corto y lineal que XCOM, no tiene geosfera y a veces el sigilo parece obligatorio. Pero dejar medio vacío un campamento antes de que el enemigo pueda reaccionar tiene algo muy especial. Showgunners puede ser el nombre menos conocido de esta lista y, al mismo tiempo, uno de los que mejor encajar en ella. Scarlet Martillo participa en un reality show mortal. Hay coberturas, porcentajes y vigilancia, pero cada misión está montada como un episodio. Recorres circuitos con trampas y, en mitad de una pelea, puede atravesar la arena un tren porque el director quiere más espectáculo. El programa no es solo decorado. Sobrevivir da fama, matar con estilo consigue seguidores, y estos atraen patrocinadores con ventajas reales. Es más lineal y menos rejugable que una campaña procedural. A cambio, tiene ritmo, humor y una identidad inmediata. ¿Se parece a XCOM? Sí, pero hay poco XCOM en los que un productor intente matarte porque la audiencia se está aburriendo. Cyber Knight Flashpoint es el tapado más fácil de pasar por harto. Visualmente no compite con un gran presupuesto y su interfaz puede echarte para atrás, pero debajo hay muchísima profundidad. Cada misión es un golpe. Antes de entrar consigues información, utilizas contactos y preparas rutas. Después puedes infiltrarte y marcharte sin disparar, o activar una alarma y correr hacia la extracción. Entre misiones gestionas el refugio, las heridas, las facciones y más de 40 combinaciones multiclase. La campaña reacciona a quien llevas, a sus lecciones y a tus decisiones. No tiene metascore y lo desarrolla un estudio diminuto. Vive a la sombra porque hay que superar su aspecto antes de descubrir todo lo que esconde detrás. Con Jagged Alliance 3 hay que aclarar una cosa antes de llamarlo XCOM Live. UFO Enemy Unknown apareció en 1994 y el primer Jagged Alliance en 1995. Esta saga no copió el reinicio de Firaxis, creció junto al XCOM original. Aquí también hay puntos de acción, coberturas y disparos a partes del cuerpo, pero tus soldados son mercenarios con precios, atributos, manías y relaciones personales. Controlas varios grupos, conquistas sectores, entrenas milicias y calculas cuánto puedes seguir pagando a cada especialista. El porcentaje de impacto no aparece por defecto, tienes que leer la distancia, el arma, la postura y la habilidad del tirador sin resumirlo todo en un número. Inventario, munición y contratos pueden abrumar, y su humor no gustará a todos, pero Jagged Alliance 3 no es el alumno de XCOM, es el compañero de clase al que siguen llamando por el nombre del otro. Y termino con Marvel's Midnight Sun, otro juego que para mí está bastante infravalorado. Lo que más me gustó fue el combate por turnos, con cartas y la utilización del escenario. Cada héroe tiene su mazo, pero puedes empujar a un enemigo contra otro, lanzarlo sobre un explosivo o encadenar ataques entre personajes. Cuando todo esto encaja, es un juego espectacular. El problema aparece al volver a la abadía. Las conversaciones, la amistad y la historia terminan haciéndose pesadas y cortan demasiado el ritmo. Y siempre tuve una sensación extraña. A veces me parecía más potente gráficamente el gameplay que ciertas cinemáticas. No era solo cosa mía, el combate y sus animaciones están mucho mejor resueltas que algunos primeros planos y conversaciones de la abadía. No es un mal juego ni muchísimo menos, es un gran sistema táctico rodeado de una parte narrativa que yo creo que necesitaba bastante más tijera. XCOM no solo creó escuelas, también nos volvió demasiado exigentes con cualquier juego que se le pareciera. Estos días hicieron cosas distintas y demasiadas veces lo resumimos con las mismas palabras. Otro XCOM. Ahora te toca a ti. Que era un juego táctico, vive injustamente a su sombra y debería estar en una segunda parte de este vídeo. Te leo en comentarios. Nos vemos en el siguiente turno.